Pues buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Colegiata de Cielo en la Tierra y de la Universidad Albertiana, pues os doy la bienvenida. Estamos muy contentos de este primer encuentro teológico que hemos organizado juntos. Es una alegría tratar este tema aquí en el cielo, justo en este tiempo que muchos cristianos pues celebran la fiesta de la Ascensión. Antes de introducir el tema, hago un paréntesis. Yo he vivido, soy holandesa, por los que no me conocen. ¿Va bien? ¿O más lejos? ¿Más cerca? ¿Sí? Bueno, pues soy holandesa y he vivido muchos años en Suiza, entonces el castellano a veces pues hago algunas faltas, que me perdonan. Hablo muchas lenguas, pero todo de manera imperfecta. Bueno, vuelvo a mi tiempo vivido en Suiza. Os quiero contar una anécdota para introducir el tema. Un año fuimos con un grupo de jóvenes a la montaña, justamente en el día de la Ascensión, y deseamos hablar ahí como Jesús del reino de los cielos, ¿no? Entonces estábamos a 3.000 metros, había ahí un poco de nieve todavía, y uno de los jóvenes decía, ¿y dónde empieza el cielo? Y entonces él mismo casi se contestó y hizo así, casi tocando la tierra, para decir que, pues, que el cielo pues, está junto a la tierra o a distancia de un mínimo de milímetros, ¿no? No sé, que cerca está el cielo. Estamos donde estamos, en el altiplano de Bogotá, como algunas personas de nuestras asociaciones, o en el desierto de Chiu Chiu, o en Holanda, que estamos bajo el mar, donde yo nací, el cielo está cerca. Pues el tema de este encuentro trata de esta relación entre cielo y tierra. Hay muchos teólogos que afirman que el mundo celeste y terrestre no están completamente separados ni ajenos entre sí. Y desde luego, el cielo no es un añadido a nuestra existencia después de nuestra muerte. Esta creencia quizás está en el corazón de mucha gente todavía, pero el cielo no es algo para después. Me gusta mucho una frase de un teólogo belga que se llama Roger Lenars, que dice, tenemos que despedirnos de la idea que existen dos mundos, un mundo de arriba y un mundo de abajo. El cielo está en la profundidad de lo real. Pues es un tema apasionante y podría hablar mucho tiempo, pero no me toca a mí, sino hoy le toca a Cinto de hablar de este tema. Deseamos que este encuentro también sea un trozo de cielo, que voy a presentar a Cinto, que él nos hablará desde la perspectiva interreligiosa. Y también le hemos dicho, bueno, si puedes decir algo sobre las 3 preguntas que están en la tarjeta, también nos lo va a compartir. Cinto es especialista en teología de las religiones. Ha nacido en Cataluña, pero ha vivido 17 años en Japón, ¿no? Con 25 años se fue a Japón. Toda una aventura. Ha vivido también en Italia, en Suiza. Es miembro del movimiento de los Focolari, que quizás muchos conocen, es un movimiento ecuménico. Y en el prólogo yo leí un libro que me regaló, que se llama Entre Oriente y Occidente. Y en el prólogo de este libro, Manuel María Bru Alonso describe a Cinto como una persona que ha sabido escuchar y ensanchar el horizonte de la mirada. Descalzarse ante el lugar sagrado que es cada ser humano y hacer de cada cultura su propio hogar. Ser fuerte en la debilidad y buscar siempre el rostro de Dios. Pues yo creo que es una muy buena descripción de Cinto, una persona muy acogedora y bueno, nos hemos conocido hace poco
puedo decir también que tiene muy buen apetito, porque ha comido en casa. Nada, le voy a dejar la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pauline. Y gracias a todos por esta oportunidad. Buena tarde. Si hay personas especialistas en los distintos ámbitos religiosos que en un futuro escuchan esta conversación, esta reflexión de hoy, pediré pues, que me disculpen, que me perdonen, porque no haré una descripción sistemática de lo que las distintas grandes religiones o tradiciones religiosas dicen sobre la realidad que nos sobrepasa, que no es la realidad física, sino que es esa realidad espiritual que sostiene nuestra existencia. Por tanto, haré entradas y salidas en distintos panoramas culturales y religiosos, partiendo siempre de mi condición de cristiano, de mi condición de teólogo cristiano, que he tenido la oportunidad de profundizar un poquito, especialmente la gran tradición budista, desde un ángulo específico, porque hay también estudiosos que dicen que no se podría hablar de budismo, sino que tendríamos que hablar de budismos, porque hay distintas escuelas y se dicen cosas muy, muy distintas, como es el budismo en Japón, que también tiene muchas escuelas también que lo interpretan de formas no muy tampoco parecidas, al menos desde el punto de vista externo, y después algo conocido un poquito más de otras tradiciones asiáticas, como es toda la cosmología hindú, la cosmología china, básicamente algunos chamanismos que podríamos decir de África Central, de Asia Central. Todo lo que representa, por supuesto, el judaísmo lo conozco como cristiano. He hecho algunos estudios, pocos, de la tradición judaica desde la posición judía actual, pero muy superficial. Y, por supuesto, también he hecho algo y me he interesado en el Islam, que en este momento diría que es la religión que a los europeos especialmente nos tendría que interesar más, para tratar de conocer cómo muchísimos hermanos, que además están creciendo mucho numéricamente en nuestras ciudades y en nuestros barrios y pueblos, pues ven nuestro mundo, interpretan la sociedad postcristiana en la que se han encontrado. Por tanto, trataré estos 45 minutos que tengo a disposición de ir reflexionando en voz alta. Y el punto de partida que cojo es, por supuesto, el de un cristiano que reconoce que Jesús ha dicho de él mismo que es Zoe, que es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que ha usado un término, al menos es decir, él no, pero quien nos lo ha trasladado en griego en los evangelios, que es la palabra vida, en griego zoe, no bios. En griego tenemos dos palabras al menos para designar lo que es la vida. Bios, todos conocemos la palabra biología, biológico, es la vida física, es la vida fisiológica, la vida natural. La vida, en nuestro caso, diríamos animal o de mamíferos, si queréis decir también vida humana, pero en el fondo vida concreta, material. En cambio, zoe, vida, pues normalmente para que se entienda mejor se traduce incluso la vida eterna, ¿no? Esta vida que es Jesús, que es vida, que es camino a la vida, que es verdad porque es la vida en sí misma, que es la realidad que se nos da y que podemos acoger, es lo que en el fondo todo ser humano desea de forma, sea instintiva, sea de forma meditativa. Todos deseamos vivir
y vivir bien, no solo sobrevivir. Y todas las tradiciones, no solo religiosas, sino filosóficas, humanísticas, pues son caminos para aprender a vivir y a vivir mejor. Y pediría, por favor, porque yo me desconcentro completamente y después hay peligro que diga tonterías, ¿no? Reconozco humildemente mis límites. Gracias. Y entonces, una cosa que se oye frecuentemente en ámbitos también católicos, lo he oído muchas veces en personas bautizadas, bueno, las religiones más o menos, todo es lo mismo, ¿no? Todos queremos, todos llegamos al mismo sitio, ¿no? Todo es lo mismo, que nos queramos, que seamos buenos. Pues es verdad que si una tradición religiosa es vivida con autenticidad, con sinceridad, con humildad, eso nos lleva a abrirnos a la verdad, a la vida, y abrirnos a ese Dios, a ese único Dios, según los que creemos que hay un solo Dios, que se nos da, a ese Dios que ama sin distinción, como creemos los cristianos. Y por tanto es verdad que en todos los caminos, incluso en los caminos religiosos, que no son explícitamente religiosos, si son auténticamente humanos, si son sinceros, si buscan la bondad, si ayudan a salir de uno mismo, de ese egocentrismo que tenemos tan enraizado también en nuestro subconsciente a veces, y nos ayudan a proyectarnos hacia los demás y a encontrar ese sitio en el mundo y en la sociedad en que encontramos la armonía, podemos decir que todos los caminos nos llevan hacia esa cumbre en donde nos encontramos, o que nos llevan a esa profundidad del pozo en donde descubrimos que las aguas profundas que alimentan los distintos pozos, aunque estén muy lejanos aparentemente desde la superficie los unos de los otros, beben de la misma fuente, de las mismas corrientes profundas. Pero aclarémoslo ya, no todas las tradiciones religiosas dicen lo mismo, ni tienen el mismo peso. Y por tanto, ya para irme ciñendo a lo que es el tema de hoy y como lo he querido poner, ¿no? La eternidad y trascendencia desde una perspectiva interreligiosa de un pobre cristiano que ha descubierto en Jesús esa conexión que ya nada ni nadie puede romper entre la eternidad y el tiempo, entre la inmanencia y la trascendencia, entre el infinito y lo espacial, así como lo conocemos en nuestro cosmos, entre lo espiritual y lo material, y por tanto, el cristiano que vive según ese humus espiritual de vida eterna, que en el Evangelio de San Juan, según San Juan, se nos revela como entrar en la intimidad de Dios mismo, de ese Dios que es comunión infinita y perfecta, que es la reciprocidad dialogante, sin límites y con infinitos tonos. Por tanto, no es ya adorar o prostrarse en la lejanía hacia ese Dios que nos inspira un infinito respeto, como puede experimentar cualquier creyente monoteísta delante de la grandeza del Dios único, y especialmente nuestros hermanos musulmanes que se someten y se prostran, ¿no? Muslim, delante de este Dios que no se puede describir, no se puede pintar, porque va más allá de todo lo que podamos imaginar. Allah Akbar, ese grito que en un primer momento en las escrituras y en la tradición islámica refleja
quiere pues ser ese toque de atención para respetar siempre la soberanía infinita de Dios y que por tanto no pretendamos asumirlo, y que desgraciadamente en los tiempos actuales es el grito de guerra de los que se echan para matar a otros seres humanos, según ellos, en nombre de Dios. Alá Akbar. En cambio es una afirmación profundamente espiritual para decir, solo Dios es Dios, y por tanto mantengámonos humildemente tratando de balbucear algo sobre Él cuando hablamos para tratar de entender algo más, ¿no? Pero la experiencia cristiana es, a quien me ama, yo me manifestaré. Quien me ama, el Padre también le amará. Y yo también le amaré. Y vendremos y tomaremos estancia en Él. Moraremos en Él. Es decir, lo que Jesús nos propone no es solo saber cosas de Dios, no nos enseña una doctrina sobre la Trinidad o una doctrina sobre el valor de la encarnación o sobre la grandeza que tiene el misterio de la redención, ni nos enseña a hacer unas ciertas prácticas religiosas para que seamos sumisos a Dios y a sus representantes en la tierra, como por ejemplo también la tradición china hace. El emperador es la imagen de el Rey del Cielo, el Señor del Cielo, Tenshu. El Señor del Cielo está representado en el Señor de la tierra. Y lo mismo encontramos en los emperadores romanos con su divinización, encontramos en los emperadores japoneses hasta la última guerra mundial, que como sabéis muy bien, ese día pues que en la radio los americanos obligaron al emperador que hiciera su proclamación, decir yo no soy divino y hemos perdido la guerra, reconstruyamos a nuestro país. Y podríamos hacer una lista muy larga. Nuestros amigos latinoamericanos, cuando nos escuchen, podríamos también en las culturas precolombianas, ¿no?, de toda la religiosidad de los imperios azteca, maya, inca, cómo el emperador, el rey, pues unía, ¿no?, desde las pirámides más altas, ese ser supremo que regía el cielo y la tierra. El cristiano, por tanto, también sube a las montañas para admirar la naturaleza, para admirar el cielo, también delante del océano, del mar, experimenta esa grande potencia de la naturaleza que nos está diciendo el Creador es inmensamente bello y grande, pero si el cristiano se para solo a ese Dios creador que ha hecho posible un mundo tan maravilloso desde el microcosmos al macrocosmos, entonces aún no hemos entendido qué es lo específico de la experiencia cristiana. Con el judaísmo, con toda la tradición bíblica, empieza una historia que conocemos bien, todos los presentes, en la cual hay ese hombre concreto, Ibrahim, como dicen nuestros hermanos musulmanes, Abraham, como decimos los cristianos, o los judíos, que oye esa llamada: sal de tu tierra y ve ahí donde yo te mostraré. Desarráigate de tus seguridades
para que yo te pueda dar lo que quiero darte, para que yo pueda abrirte esas perspectivas nuevas que nunca hubieras imaginado. Desarráigate de tu día a día, de tu trabajo, de tus vínculos familiares y sociales, para poder empezar una historia nueva que será el paradigma y será ese contexto en el cual yo me manifestaré plenamente yo mismo en su momento. Esta es nuestra hermenéutica cristiana. Y aquí toda la historia sagrada, esos 2000 años casi, de historia del pueblo de Israel con todas sus vicisitudes, para llegar a ese momento en el cual tenemos una mujer que no podría nunca haber imaginado que en su pequeñez pudiera ser la que origina la entrada definitiva de Dios mismo en el tiempo, en nuestro tiempo y en su creación, que es nuestro espacio vital, en nuestro jardín. Por tanto, Dios ya no solo como aquel que construye, que genera ese espacio, ese jardín, como ya decían otras tradiciones del Próximo Oriente y de Mesopotamia, de Babilonia, imaginándose esos primeros momentos de la humanidad, sino que ese Dios ya no se mira el jardín y llama al hombre, sino que ese Dios camina con nosotros, conoce lo que quiere decir ser humano, ser generado, nacer, crecer, sufrir y morir. Por tanto, así como encontramos, por ejemplo, en todas las tradiciones politeístas de los distintos ámbitos, y pues para nosotros el ámbito latino, el ámbito griego, el ámbito egipcio, pues nos será un poquito más así cercano y conocido, pero más o menos se encuentra en muchas tradiciones. Yo conozco pues algunas de las asiáticas también, pues toda la variedad de divinidades que se encuentran pues en la tradición japonesa, por ejemplo, o en la tradición china. Y aquí, en cambio, no estamos hablando de una avatara de Dios, de un Dios, como puede ser Krishna en la tradición hindú. No estamos hablando simplemente de un mito, como tantos mitos hay literarios que se refieren a una verdad profunda y que todos ya sabemos que es un lenguaje y que por tanto ya sabemos que Apolo, que Venus o quien sea de estos distintos dioses de los distintos cielos que las tradiciones religiosas y culturales ofrecen, sino que aquí estamos diciendo que ese hombre real, concreto, ese ser humano llamado Jesús de Nazaret, hijo de esa mujer, solo humana, totalmente humana, plenamente humana, sin ninguna característica divina, así como partida, que en ese ser humano llamado Jesús, Dios se ha realmente humanizado y en ese ser humano, realmente humano y solamente humano, llamado María, la humanidad ha encontrado su camino de divinización. En nuestra cultura europea actual, occidental en general, está de moda
imaginarse, vivir. Pensad en todos los yogas y en todas las meditaciones zen y menos zen que se hacen también en ámbito católico. Está de moda fundirse, desaparecer, vibrar en ese todo que sería Dios. Los cristianos, y no solo, con nuestros hermanos judíos y con nuestros hermanos musulmanes, no creemos que Dios sea todo. Creemos que Dios es el yo, del cual todo se ha originado. Ese yo que ha dicho tú. Ha dicho un tú en la noche de los tiempos, si queremos expresarlo con una frase idiomática así más literaria, poética, en un tú que es Dios, que no solo da todo, sino Dios como aquel que recibe y retorna todo. Ese Dios que es donación plena y acogida plena. Ese Dios que, gracias a Jesús, hemos aprendido a llamar Padre nuestro y que hemos reconocido como hermano porque es el Hijo por excelencia, el Hijo único de Dios, generado antes de los tiempos. Y por tanto, en esa dinámica infinita, trascendental, es decir, que trasciende nuestro mundo cuatridimensional, si pensamos sobre las tres dimensiones espaciales y la dimensión del tiempo, en ese mundo que ha originado y origina en cada momento, que está como fundamento de nuestro universo, de nuestro espacio, de nuestro cosmos, espacio temporal, quien hay es precisamente alguien, no hay algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado todos los que estamos aquí? Algo habrá, ya lo veremos cuando nos muramos, algo habrá. Los cristianos decimos, no, está alguien, porque hemos conocido a alguien que nos ha hecho conocer por esa cadena ininterrumpida de testimonios a Jesús, que hemos experimentado vivo en una expresión de la comunidad de sus discípulos, encontrando a cristianos, y hemos hecho experiencia de Dios, no de un Dios intelectual, un Dios de los filósofos que satisface nuestras curiosidades intelectuales, teológicas, sino un Dios que nos llena, que nos satisface, que ilumina realmente toda nuestra existencia desde lo más profundo de nosotros. Y que ese Dios lo conocemos a través de la historia de Jesús, histórico, real, concreto, testimoniado en los evangelios, en toda la tradición bíblica, en la tradición de la Iglesia, pero testimoniado también por la historia de tantos millones de cristianos que en estos 2000 años hemos y estamos tratando de vivir según ese único mandamiento que Él nos dejó. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, que no es un mandamiento moral, es decir, sed buenos chicos, porque si no, no iréis al cielo, sino daos cuenta que vosotros podéis vivir en unidad, en comunión entre vosotros,
en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nosotros lo queremos, porque yo lo he pedido al Padre, tal como expresa tan bellamente y profundamente la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan. Estamos llamados a vivir como Dios vive en sí mismo. Por tanto, es una vida intratrinitaria, una vida en Dios, en la cual nosotros, a través de Jesús, ese Jesús que no nos llama en primer lugar a través de nuestra inteligencia, sino que nos llama a través de la adhesión de nuestro corazón, para que junto con otros hermanos, al menos dos, donde dos o más estéis reunidos, es decir, unidos en mi nombre, es decir, en mí, allí estaré yo. Y yo estaré con vosotros cada día hasta el fin del mundo, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Por tanto, la tradición cristiana nos ofrece un espacio vital donde podemos hacer experiencia de Dios. A diferencia, por ejemplo, de las grandes tradiciones asiáticas, concretamente el budismo, que tanta fascinación genera también hoy día en nuestro occidente. El budismo que nace de una experiencia completamente distinta. Siddhartha Gautama, siglo VI, V antes de Cristo, príncipe, como sabéis, en el norte de la India. La historia nos cuenta que su padre lo quiso proteger de cualquier sufrimiento, le construyó un mundo paradisíaco para que no conociera el sufrimiento, para que viviera su vida feliz. Y ese hombre un día, más allá de las puertas de palacio, que consigue superar las murallas y ve pues, que pasan a un hombre muerto, un cadáver, ve en otro momento a un enfermo, ve a un anciano, y así se va dando cuenta de que la vida que él conoce, así como la conoce, no es solo placer, que no es eterna, que es un proceso de degeneración que lleva a la muerte. Y se pregunta, ¿por qué tanto dolor? ¿Cómo puedo evitarlo? Y huye de esa burbuja de cristal donde lo habían protegido y sale al mundo exterior, a la selva, a buscar, a hacer su camino ascético, y hace las cosas más impensables para entender por qué se tiene que sufrir tanto en esta vida y cuál es el sentido de la vida. Y hace todo tipo de penitencias, de ayunos, hasta que pierde prácticamente la salud. Y a un cierto momento, y pasan unos años, en cierto momento, un monje, un sabio, se apiada de él y dice, come un poco, come, porque así no entenderás nada, será mucho peor para ti. Y comiendo, le retornan las fuerzas y se da cuenta que la verdad no puede encontrarse en las exageraciones, en los extremos opuestos. Y él habla de lo que se llama la vía del medio, de en medio. Ya los romanos, los latinos también lo decían, que la verdad está en el centro, no en los opuestos que se rechazan, sino en el centro que integra. Pues bien, ya caminando ese camino más asosegado, se sienta debajo de un árbol a meditar.
Y ahí pues también tiene sus luchas, sus momentos, hasta que después de superar una cierta batalla, también nos cuentan las narraciones al respecto con Maya, con el diablo de la ilusión que le engañaba y impedía que él pudiera ver cómo eran realmente las cosas, a un cierto momento ve la iluminación, entiende que todo el mundo, tarde o temprano, sufre, y entiende que el sufrimiento viene porque no aceptamos la realidad así como es. Rechazamos lo que nos toca vivir y deseamos lo que no tenemos. Y por tanto, dice, si el sufrimiento viene de esa no aceptación de la realidad, de ese deseo incontrolado que nos aleja de lo que la vida nos ofrece, entonces eliminemos el deseo. No dice el deseo malo, no, el deseo. Simplemente dejémonos llevar por lo que el flujo de la vida nos provoca en nosotros y vivamos. Y así pues estaremos en paz porque ya no habrá más tensiones y oposiciones. Y hagámoslo gradualmente, siguiendo un camino, y ese es el camino del octubre, senda que se llama el budismo, a partir de una visión correcta, un entendimiento correcto de las cosas, una acción, una palabra correcta, una acción correcta, etc. Es decir, los distintos pasos para llegar a una integración de la mente, de las emociones, del físico, para poder vivir tranquilos, para decir una palabra sencilla y clara, para poder vivir sin tensiones. Y esto en nuestro occidente, tan tensionado y tan estresado, pues fascina. Y por eso tenemos centros de espiritualidad budista, de meditación budista de todos los colores, tibetanos, japoneses, vietnamitas, lo que queráis, en todas las ciudades y pueblos de Europa y de Estados Unidos. Porque hemos llegado a una cultura tan tensionada, de tanto agotamiento, que lo que las personas buscamos es destensionarse, quitarnos ese estrés que tenemos encima. Basta que aún la religión aún nos estrese más, porque tenemos que hacer, tenemos que ser impecables, tenemos que ser buenos, tenemos que rezar, tenemos que... cosas, las obligaciones. Recordad los mandamientos de la Iglesia. Recuerdo cuando llegué a Japón, ¿no? En Nagasaki, un catolicismo que se mantuvo a lo largo de más de 200 años sin ningún misionero, sin ningún sacerdote. Y se transmitían, los laicos continuaron de escondidas bautizando a sus hijos y explicándoles la doctrina básica y los mandamientos de la Iglesia. Y a diferencia de todo el resto de Japón, en Nagasaki pues hay un 5% más o menos de la población que es católica, a diferencia del resto del país de Japón, que no llega a un 1% con todos los cristianos de todas las denominaciones. Entonces, después de 12 años de vivir en Tokio, cuando llegué a Nagasaki y me encontré esos cristianos que se sabían aún los 5 mandamientos de la Iglesia, que yo no me sabía ya, y que el uno, y contribuir también a los gastos económicos de nuestra Madre Santa Iglesia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese catolicismo, esa religión que es más obligaciones, más tener que... Entonces uno dice, bueno, yo ya soy adulto, ya me dejé el padre, el padrastro en mi niñez, basta, ¿no? Y atrae, en cambio, ir al supermercado de las religiones y de las espiritualidades y coger algo por aquí, algo por allá, y poner el Buda en la habitación y el Krishna en el comedor, ¿no? Incluso, bueno, quizás se subirá a Montserrat y se encenderá una vela a la Virgen. Va todo bien ahí, en ese magma espiritual. Quien tiene una cierta
sensibilidad y una cierta exigencia de entender, de buscar a lo máximo, llega por ahí. ¿Es eso el cristianismo? ¿De encender 4 velas? ¿Decir 4 oraciones para que las cosas me vayan bien? ¿O es así como el Padre y yo somos una sola cosa? Yo quiero que también vosotros seáis uno en nosotros, que también experimentéis eso, que lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío, y que juntos hacemos posible la presencia de Dios mismo, el reino de Dios. Lo sabemos ya en el Evangelio más antiguo, el primero, el de Marcos, y también los otros evangelistas nos lo refieren. Jesús inicia su actividad pública llamando a la conversión, diciendo: el reino de Dios está cerca, convertíos y creed, por favor, en esta buena noticia, que podéis dejar reinar, es decir, vivir, manifestarse a Dios mismo en vosotros y entre vosotros. No se trata de saber cosas de Dios porque las aprendemos. No digo que no tengamos que estudiar y que tengamos que aprender de todos lo que la tradición y nuestros antepasados y los que nos han precedido nos han dejado y nos enseña pues la misma Iglesia. No digo esto. Lo que digo es que si nos quedamos solo con el conocimiento racional, poco seremos de ayuda a Jesús, que quiere llegar al corazón y quiere entrar en la vida de nuestros coetáneos. Por tanto, para volver, y así también un poquito veo que el tiempo va pasando, un poquito esa comparación que ahora quisiera hacer, ¿no?, entre el cielo que nos propone la visión cristiana y, digamos, el nirvana, por ejemplo, que nos propondría la tradición budista o la misma tradición hindú, que también tiene muchísimas escuelas y es imposible decir algo en pocos minutos. Pero, a ver, para un cristiano realmente el cielo, es decir, esa realidad en donde lo que Dios ha pensado para su creación y para todo lo que vive existe sin ninguna sombra y sin ninguna oposición, vive en plenitud, en comunión. Ese cielo que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios, que es lo mismo, sabemos de los evangelios, Mateo, poco para evitar la expresión, usa reino de los cielos. En Marcos, en Lucas, encontramos esa expresión que probablemente es la originaria de Jesús, en arameo, el reino de Dios, ¿no?, la señoría de Dios, es decir, que Dios actúa realmente. Y aquí volvemos a la historia de Abraham, es decir, a la historia del creyente, quien se deja sorprender por Dios que entra en mi vida y me llama a construir una historia con Él. Y esta historia es sagrada, es divina y es comunitaria. No es una historia individual de alguien que entiende por meditación trascendental o por toda una serie de mecanismos y de técnicas que hacen que se integre y que tenga un flash de decir: ya está, me veo, soy una parte de este todo luminoso y aquí estoy. Qué bonito, qué bien, y paso. No, es otra cosa. Este tú, que es Dios,
este yo que es Dios, que es el primer yo, que dice tú y hace que yo sea yo. Y que sea un yo que se descubre al lado y con innumerables otros yos que estamos llamados a formar un nosotros. Y un nosotros que no tiene que ser una competencia y una lucha continua para ver quién puede sobrevivir o quién puede estar por encima de los demás, sino una armonía infinita de identidades que son precisamente en la relación, no en la exclusión, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas porque son en relación a las demás personas que existen en Dios. Quizás en nuestro tiempo, y ahora estoy entrando en una parte un poquito así peligrosa, porque cuando entramos ya en la cuestión dogmática, si decimos un poquito más o un poquito menos, se nos puede, fuera de contexto, entender mal, pero probablemente en el siglo XXI, si se tuviera que hacer el esfuerzo de traducir en categorías filosóficas la realidad de Dios, así como Jesús nos la presenta, de ese Dios que es ese progenitor original, pleno de donde nace toda la vida, de ese Dios que en la persona y en la historia de Jesús, en la presencia de Jesús, se manifiesta plenamente como ese Dios que todo lo recibe y que todo lo retorna, ese Dios en el cual todo se crea como multiplicidad enorme y infinitamente bella, que es toda la creación, y ese Dios que es vida pura, que es el Espíritu de vida, que es Espíritu Santo. Probablemente usaríamos quizás la categoría de conciencia o de identidad, identidades distintas, o de conciencia. Hay un principio, sí, de existencias relacionales, es decir, porque no hay, el Hijo no puede existir si no hay un Padre, y el Padre no puede existir si no hay un Hijo, y el Espíritu Santo no puede existir si no hay un Padre y un Hijo que se aman. Y por tanto, entender como cristiano que todo lo que existe, todo, ha sido creado como un reflejo perfecto de esta vida de esta vida trinitaria de perfecta unidad y de infinita distinción. Y que por tanto, aquí sale, mi primera licenciatura fue en bioquímica, y por tanto a veces es que bajando al nivel más micro, de las partículas subatómicas y de ese mundo en el cual prácticamente está todo vacío, pero que constituye esas unidades cada vez más complejas, que es toda la materia, al macrocosmo, del microcosmo al microcosmo, vemos relación, no vemos lucha, no vemos oposición de contrarios que se autodestruyen los unos a los otros. Vemos una armonía infinita y bellísima que genera continuamente todo, la vida de cualquier, incluso microorganismo, no digamos la vida de un ser humano. Es aquí donde esa realidad infinita de ese Dios que es todo flujo constante de amor y de donación y de acogida se concreta. Pero ver, tal como nos dice la tradición bíblica, desde sus primeras páginas, que nosotros no somos un animal más, como nos quieren hacer creer.
y cómo, en gran parte y con mucho respeto, la mayor parte de tradiciones espirituales en Oriente pues consideran es ese todo de la naturaleza del cual nosotros formamos parte, que es lo importante, y por tanto cuando nos demos cuenta de que no somos los señores de la naturaleza, sino que somos simplemente una parte de esa naturaleza, pues todo funcionará mucho mejor. Tienen en gran parte razón, porque creyéndonos que éramos los amos y señores despóticos de la creación, hemos llegado a ese absurdo de que el planeta lo esté viviendo lo que ya está empezando a vivir con la degradación ecológica. Pero el hecho que hemos sido pensados, queridos, a imagen y semejanza de ese Dios único y distinto, de esa dinámica infinita de unidad y de distinción, quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser realmente una identidad que ya desde este momento trasciende de alguna forma nuestro límite, pero que sobre todo, después de nuestra muerte física, puede entrar plenamente en la realidad de la eternidad de Dios, manteniendo la propia identidad. Somos personas. El concepto mismo de persona que nace de la tradición cristiana, pensando y reflexionando sobre las personas divinas, y nos damos cuenta que también nosotros no somos simplemente individuos, y que si no somos personas, es decir, hombres y mujeres, seres humanos en relación, nuestra mayor potencialidad no se está actuando, no se está realizando. El cielo aquí, sí, pero porque me doy cuenta de que es Dios mismo que ha entrado en el tiempo y en el espacio y ha venido para quedarse, haciendo el proceso completo, por tanto, llegando a su muerte y resurrección, y por tanto, entrando con su humanidad, reentrando, diríamos, en nuestra fe cristiana, creyendo en la preexistencia del Hijo en el seno del Padre, ha entrado, lo que celebraremos en este fin de semana con la fiesta de la Ascensión, explicitando pues un aspecto de la resurrección, es decir, que la humanidad de Jesús ha ascendido al cielo, es decir, ha entrado en el cielo. Ese Jesús que cuando, según la narración de Lucas, en el Evangelio, en los Actos de los Apóstoles, pues se va, desaparece, sube, que al mismo tiempo dice y que les manda a los suyos y que se queda, como muy bien subraya Mateo en su Evangelio y el mismo Juan en toda la experiencia que narra. Conviene que me vaya para que el Padre envíe el Paráclito, el defensor, el consolador, sabéis, tiene los dos matices. Es decir, para que vosotros también podáis hacer de verdad, ya desde ahora, la experiencia de hijos, del Hijo. Si queréis decir hija, decid hija. Que somos todos distintos, pero somos todos primariamente, es decir, fundamentalmente, seres humanos llamados a la divinización. No por mérito, sino por gracia. Es decir, porque Dios el Padre, desde siempre en el Hijo, ha pensado que muchos hijos puedan participar de su vida divina. Y eso, mis queridos amigos y compañeros de camino, no lo dicen todas las religiones. Esto nos lo dice Jesús.
Y aquí no estamos hablando de simplemente de una paz interior, porque ya he puesto un poco de orden en mi follón mental o emocional. O incluso que puedo sentir esa compasión porque veo esa ignorancia de tantos seres humanos, esa superficialidad a mi alrededor que constato. Yo me siento en paz y quisiera llegar a todos para decirles, chicos, pues no seáis tan infelices. La compasión budista nace de ese deseo de que los demás sepan lo que yo he descubierto y comparto. El querer anunciar, el querer enseñar, para un cristiano no nace de un conocimiento, nace de la experiencia de ser amado, de descubrirse hijo, de descubrirse capaz de amar con el mismo amor de Dios, porque Jesús me ha dado el Espíritu Santo, que es el amor con el cual el Padre y el Hijo se aman. ¡Wow! Tengamos bien presente de que podemos ofrecer algo inmenso, algo grandioso a nuestros coetáneos, a nuestros queridos hermanos occidentales y orientales. En la presentación ella no lo ha dicho, pero yo actualmente desde hace 7 años, pues mi trabajo pues, es el de hacer de párroco en una parroquia, en una ciudad, una pequeña ciudad del Maresma, en Calella, de 20.000 habitantes, con muchísimas personas de paso, muchos turistas, pero también con muchos inmigrantes venidos de muchos países. También en nuestra comunidad cristiana, católica, en nuestra parroquia, tenemos por supuesto muchísimos latinoamericanos, pero tenemos vietnamitas, tenemos africanos de distintos países, por supuesto también europeos de otros sitios, y es algo muy hermoso ver que Jesús está vivo en todas las áreas culturales, que es de gran actualidad para el mundo de hoy, pero que ciertamente nuestras iglesias europeas, que tan ancladas en sistemas antiguos, institucionalmente, venimos de una historia en la cual pues, hemos caído en la tentación del poder y de querer mantener también las influencias desde el punto de vista también pues, cultural, y que se ha perdido el foco de lo que realmente queremos transmitir y por tanto con poca capacidad para atraer a nuestros hijos, nietos, vecinos. Creo que es la experiencia sino de todos, prácticamente todos los que estaremos aquí, ¿no? Pues bien, quizás de lo que se trata no es tanto de ver cómo tenemos que explicar las cosas para que nos entiendan, sino de ver qué es lo que podemos vivir mejor para que Jesús se pueda manifestar a través de nosotros. Y aprendamos, por supuesto, de todas las tradiciones religiosas. Yo, aunque he hecho presente muy superficialmente y así de corridas, porque el tiempo no lo tenemos, pues los límites que yo considero pues también de la tradición budista, pero es una gran tradición de la cual continúo a aprender muchísimo. Y no digo que no haga bien a todas las personas que hacen meditación según los distintos caminos, pero que
no olvidemos que de lo que aquí estamos hablando no es de técnicas, ni de oración, ni de meditación, sino que de lo que estamos hablando es que Dios mismo quiere, a través de cualquier camino y de todas las maneras posibles, que todos sus hijos e hijas descubran que no son huérfanos y de que todos sus hijos e hijas sepan que es posible ya desde ahora tener Zoé, no solo bios, no solo vida fisiológica, sino también vida eterna, vida espiritual, vida para siempre. Yo creo que este es el tiempo más o menos que se me había dado para una primera, ¿no?, presentación. Un poco más tarde. Como quieras, sí. ¿Quieres añadir algo? Sí, dame un tiempo, unos minutos, yo 5 minutos más. Pues tratamos de decir algo más en 5 minutos. Abrimos alguna ventana más, así distinta. Hablemos del Islam, del cual, por supuesto, tenemos mucho que aprender, mucho. Pero no lo que creen nuestros hermanos musulmanes. Recordemos que ellos están convencidos que Alá Dios es uno solo y que Mohammed es su último profeta, es decir, es la última palabra de la revelación de Dios, que tuvo un primer momento en la revelación de la Torá a los judíos, que estos no correspondieron a lo que Dios quería, que por tanto se hizo necesaria una segunda revelación en el profeta Isha, Jesús, y que los cristianos pues confundimos tanto las cosas que incluso hicimos que Jesús, un gran profeta, pero solo un profeta, lo hiciéramos incluso Dios. ¡Qué barbaridad! Y por tanto, finalmente, Dios mandó a su profeta Muhammad, quien escuchó directamente lo que tenía que transmitir a través del arcángel Gabriel y lo repetía y le escucharon. Y tal cual así tenemos el libro, el Corán, y que por tanto eso es la palabra de Dios. Y que por tanto es el libro. Nosotros no somos los cristianos una religión del libro, como a veces se dice, creo yo, de manera equivocada. La religión es del libro y seríamos judíos, cristianos y musulmanes, porque tenemos como punto de referencia nuestro libro sagrado. Pues no es verdad, porque todas las religiones, libro u otro, o alguna piedra en lo que hay algo escrito, desde las religiones más primitivas, tienen. Pero sobre todo los cristianos no somos una religión del libro. Y en los tiempos modernos lo sabemos mucho más que nunca, con toda la exégesis bíblica y todo lo que se nos dice, y relativizamos muchas cosas de ese libro para tratar de entender lo que Dios nos quiere decir ahora y aquí a través de esos libros, de esa biblioteca que llamamos Biblia. Y no consideramos cuando en la liturgia decimos palabra de Dios, palabra del Señor, no estamos diciendo Dios dijo esto, escuchadlo bien y meditadlo, o Jesús dijo esto y por tanto aprenderlo de memoria, sino que estamos diciendo escuchad bien, porque a través de estas palabras ahora el Espíritu de Dios os está hablando a vuestro corazón y por tanto escuchad bien, dejad vuestros pensamientos siempre que os llevan de una rama a otra, siempre tan dispersos, y que os mantienen en vuestra confusión y en vuestra tensión. Poneos en Dios, escuchad a Dios, entrad en Dios, vivid en Dios. Y mientras nuestros hermanos musulmanes se prostran, se someten, y por eso también llegan a lo que llegan en los fanatismos también que genera la tradición islámica, y con esto no estoy diciendo que el cristianismo no haya también producido los mismos fanatismos o aún peores en la historia, pero gracias a Dios parece que lo hemos superado bastante bien en el ámbito cristiano.
Lo que estoy diciendo es que aquí entramos en Dios, en el Hijo, con el Hijo, por el Hijo, entramos y muy concretamente a través de un signo concreto en cada Eucaristía que celebramos, entramos en el Padre. Y ese pan y ese vino que se deshacen en nuestro cuerpo, nos traen, nos dejan el Espíritu Santo que une el Hijo al Padre y nos hace capaces de amar con la misma intensidad, con la misma calidad que el Hijo ama al Padre, que Jesús nos ha amado. Y esto, ciertamente, por ejemplo, en la tradición sufí, como sabéis, este gran corriente pues, místico del mundo musulmán, el gran poeta, ¿no?, que también es muy citado a veces, el Rumi, ¿no?, de lo que actualmente es Turquía, en Konya, nació por esa zona, que está a un nivel de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús, por supuesto. También ahí se hace una experiencia real de entrar en Dios, como en cualquier tradición religiosa que se viva auténticamente y humildemente, también en el ámbito budismo, aunque sea una religión en donde no se habla de Dios, no existe la palabra, solo se usan dioses así, en ciertas inculturaciones del budismo en un lugar o en otro, pero Buda dijo, ¿y Dios? ¿Los dioses, la divinidad? Y calló. Dijo, cuando alguien viene herido por una flecha y esta flecha le atraviesa y la tiene, no es que se pregunta, ¿quién fue? ¿De qué está hecha? ¿Quién la fabricó? ¿Quién mandó a ese arquero? No se pregunta eso. Si se empieza a hacer esas preguntas, ya se muere. Lo que tiene que hacer es que alguien o él mismo se la saque, tapar la herida. Y por tanto dijo, no nos preocupemos del mundo de los dioses, de ese mundo de ahí. Eso ya se verá. Preocupémonos de salir de este samsara, de este mundo en el cual continuamente nuestra existencia va de sufrimiento en sufrimiento, de injusticia en injusticia, y parece que eso no tenga fin. También en esa cosmovisión yo he encontrado personas de una espiritualidad, de una humanidad, de una luminosidad tan grandes que no puedo decir que no hayan hecho experiencia de Dios y no estén en Dios. Pero conscientemente no la verbalizan porque no tienen ni siquiera el concepto. Y lo mismo en ese mundo tan monolítico desde el punto de vista teológico que es el Islam. Yo no digo que el creyente musulmán no entre también en esa intimidad de relación con Dios, que se siente realmente el amigo de Dios, como Ibrahim, como el profeta Isha, como Miriam, la gran María, que concibió por obra del Espíritu, tal como dice el Corán. Pero ciertamente ese complejo hermenéutico de interpretación de la experiencia no contiene una divinización, un entrar desde nuestra humanidad en Dios. Una espiritualización radical de nuestra humanidad. Para poner punto final, pues yo diría, todas las religiones pueden ser un camino al cielo, no en el sentido exclusivamente ni principalmente que nos aseguran que después de la muerte podamos sobrevivir de alguna forma, sino en el sentido
de que ya desde esta vida, como este seminario pues pretende, creo, pues proponer, ya desde esta vida se puede experimentar esa realidad invisible que va más allá de nuestra existencia física, corporal. Todas las religiones pueden ser un buen camino para eso, pero no todas las religiones explicitan, como lo hace Jesús y como lo propone cualquier comunidad cristiana en donde se viva la escucha de ese Jesús que camina con nosotros y se celebra con el signo de la Eucaristía, que realmente el cielo está aquí porque Jesús